Bueno, nos toca escuchar ahora en este último segmento de esta mesa de las Jornadas Kierkegaard 2020 a María Cielo Aucar, nacida en Dinamarca y Argentina por opción. María Cielo Aucar es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste, es actualmente becaria doctoral y cursa el segundo año de doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Su director es, bueno, un amigo de estas jornadas, Garrido Maturano, codirectora Ariela Batán Horenstein. Su tesis se titula La dimensión ontológica, ética y religiosa del sí mismo en el pensamiento de Søren Kierkegaard y Martin Heidegger. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Nordeste, forma parte del Comité de Investigación en Bioética del Hospital Pediátrico de la ciudad de Resistencia, ha participado del grupo de estudios sobre fenomenología y hermenéutica de la religión, reunido en el Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias y dirigido por el recientemente fallecido padre Juan Carlos Escanone. Qué interesante, que influyó tanto en el pensamiento del actual Papa Francisco. Este año ha sido becada por la Fundación Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano para profundizar en sus investigaciones doctorales en la Universidad de Fribourg. El título de su trabajo es Selbst y Dasein, reflexiones acerca de la recepción heideggeriana de la noción kierkegaardiana de sí mismo como espíritu en Sein y Zeit, ser y tiempo. ¿Sí? Antes de que empieces, Sí. esto de nacida en Dinamarca, ¿hablas danés? No, no hablo danés. Estoy estudiando alemán, pero probablemente el danés sea el próximo idioma que vaya a estudiar. O sea que viajaste a Argentina de muy pequeña. De muy chiquita. Mi papá fue a hacer un postdoctorado a Dinamarca y bueno, en esa nací Ahora allá. sí. Muy bien. Bueno, perdón por esta digresión. Gracias, te escuchamos. No hay problema. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches a quienes nos escuchan de un poquito más lejos. Gracias a las organizadoras por este espacio que nos permite compartir un poco de lo que vamos investigando en relación a la filosofía kierkegaardiana. Y en este caso lo que voy a presentar lo fui investigando en el marco de mi investigación doctoral, que es un poco más amplia, pero bueno, por una cuestión de tiempo obviamente me remito solamente a la primera parte que tiene que ver con lo que es el análisis de la noción kierkegaardiana de sí mismo como espíritu, y a la recepción heideggeriana de esta noción, sobre todo en Sein und Zeit, en Ser y Tiempo, que es una de sus obras principales. Bien, bueno, mi primera intención entonces consiste en analizar los elementos que constituyen la estructura fundamental del sí mismo en la ontología kierkegaardiana, y voy a remitirme fundamentalmente a sus desarrollos en el concepto de la angustia y en la enfermedad mortal. Y esto da lugar a un segundo objetivo, una segunda intención, que es establecer un diálogo hermenéutico entre los pensadores, donde el tema fundamental del diálogo es la problemática que yo estaría poniendo sobre la mesa, que es la posibilidad de hacer un análisis fenomenológico de la existencia, sobre todo esta dimensión entonces ontológica. Voy a primero introducirme a lo que es la filosofía kierkegaardiana y luego a lo que es la filosofía heideggeriana, y en última instancia intento poner en diálogo a estos dos autores. Bien, en el periodo de 1843 a 1849, Kierkegaard se dedica al estudio del sí mismo singular desde una perspectiva existencial, y abordar el sí mismo desde esta posición supone abandonar los principios clásicos por los que se entiende el sí mismo de manera cósica y sustancial, es decir, existiendo en lo de sí y por sí, para comenzar a pensarlo más bien en clave existencial
es decir, desde el modo en que él mismo se hace a sí mismo, eligiéndose así en la relación con lo otro de sí. Este abordaje también implica abandonar la concepción esencialista, que entiende que toda sustancia está dotada de una esencia previa que la va desplegando a lo largo del tiempo, que está dada de antemano, ya que para Kierkegaard el existente singular o el individuo singular no posee una esencia predeterminada, sino que llega a ser quien él mismo es, eligiendo el modo de relacionarse consigo mismo a partir del modo en que se relaciona con el mundo. Se trata entonces de un existente que se configura temporalmente a partir de su relación con el mundo y que deviene aquel que él mismo es. Kierkegaard sitúa la existencia en una relación históricamente aconteciente que solo deviene efectiva desde la comprensión del sí mismo como posibilidad. Tal como lo indica Michael Teunissen, la concepción existencial y relacional que Kierkegaard sostiene del hombre supone la comprensión de un sí mismo que, cito, no es ningún yo absoluto, ni tampoco ninguna conciencia en general, sino este individuo, la persona concreta con nombre y apellido, con una procedencia que solo es propia de ella, con una historia personal inconfundible, imbrincada en un mundo determinado históricamente. Fin de cita. Esto un poco lo que se venía planteando en las ponencias anteriores. Esta breve introducción que hice lo que pretende señalar es que a Kierkegaard no le interesa comprender al hombre como un sujeto universal ni como una sustancia esencial que tiene una esencia dada de antemano, sino que para él el existente es un individuo singular, particular, concreto, con nombre y apellido, que se hace a sí mismo en el tiempo, llegando a ser quien él mismo es, a partir del modo de relacionarse con el mundo. Vamos ahora a lo que es su concepción particular de hombre. Para Kierkegaard, el hombre es espíritu. En una de sus citas más reconocidas de la enfermedad mortal, Kierkegaard expresa, cito, el hombre es espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? El espíritu es el yo. ¿Pero qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona a sí misma, o bien es lo que en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. Fin de cita. Bueno, esta es una cita muy conocida, seguramente ustedes la leyeron. Voy a intentar ahora como desglosar y analizar un poquito más lo que Kierkegaard intenta decir ahí. Para Kierkegaard, el espíritu es el sí mismo. En alemán sería Selbst, el Selbst. El sí mismo como espíritu para Kierkegaard es el que, eligiendo el modo de relacionarse con el mundo, se elige a sí mismo en esa relación y por lo tanto se realiza y se planifica en su relación con el mundo. El espíritu en esto no es la relación en sí misma, no es el acto de relacionarse con el mundo ni de relacionarse consigo mismo, sino que es aquel que vuelve reflexiva su relación con el mundo y hace que ésta se relacione consigo mismo. Esto significa que el hombre se relaciona o se realiza a sí mismo eligiendo un modo de relación con el mundo, es decir, eligiendo una manera u otra de relacionarse con el mundo, él sí mismo se relaciona consigo, realizándose y planificándose en su existencia. En otras palabras, el espíritu es aquel que, eligiendo el modo de relacionarse con el mundo, se elige o no se elige. Si tuviésemos que ejemplificar esta determinación desde el ámbito de lo cotidiano, podríamos decir que el músico, por ejemplo, que se relaciona con el mundo de la música desde su condición de espíritu, no solo se relaciona de un cierto modo particular con el mundo musical en general, lo que implica al mismo tiempo un modo particular de relacionarse con el instrumento, con la partitura, con los otros músicos, sino que en esa relación se elige a sí mismo como músico, se planifica. Eligiendo el modo de relacionarse con la música, el músico se elige a sí mismo como tal. Por lo tanto, el sí mismo del músico no es espíritu en tanto se relaciona con la música, digamos, el espíritu, el ser espíritu, no es la relación en sí misma, sino que es espíritu en tanto se relaciona consigo mismo, como músico, al relacionarse con el mundo de la música. Este es nada más un ejemplo. Bien, tal como lo señala Anne-Marie Piper, para Kierkegaard, cito, existir significa relacionarse así. Ella dice literalmente, existieren heißt sich verhalten. Existir significa relacionarse así. Piper aclara que este relacionarse así no significa un acto reactivo frente a la acción de un otro, sino más bien una actividad
que supone ya mi relación con lo otro y con los otros, en función de la cual puedo comprenderme a mí mismo, ¿no? En la relación con el otro me relaciono conmigo. Entonces, de este modo, mi relación con lo otro de alguna manera me conforma esencialmente. Esta apertura del sí mismo así y al otro solo es posible porque él es originariamente espíritu. Acá solamente aclaro que se trataría de un espíritu que ha decidido ser espíritu, que ha decidido elegirse, ¿no? Un yo que ha decidido ser espíritu. Entonces, estaríamos hablando, si se quiere, de un estadio ético, ¿no? No un estadio estético. Bien, en tanto el hombre es espíritu, es también síntesis. En otra de sus citas muy reconocidas de la enfermedad mortal, Kierkegaard sostiene que, cito, el hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad. En una palabra, es síntesis, fin de cita. Comprender al hombre de este modo supone asumir la tensión dialéctica que atraviesa la existencia del ser sí mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las implicancias que tiene esta comprensión del hombre como síntesis de finitud e infinitud, de temporalidad y eternidad, de libertad y necesidad? En primer lugar, el existente es infinito en relación a la indeterminación originaria de la posibilidad, es decir, en relación a la indeterminación originaria de su poder ser que lo constituye como tal. Lo infinito en el espíritu refiere a una infinitud positiva, es decir, a la posibilidad absoluta e incondicionada de ser. Antes de elegir un modo particular de ser, el individuo puede querer ser de múltiples e infinitas maneras. Se trata entonces de una posibilidad todavía lógica. La infinitud refiere a lo indeterminado de la posibilidad como posibilidad de la voluntad, es decir, a lo indeterminado de la posibilidad como libertad del querer. Por su parte, lo finito en espíritu refiere a la posibilidad fáctica como posibilidad de poder, ¿no? Estamos ya en un plano existencial fáctico. Originariamente, entonces, el existente puede querer cualquier cosa. Su posibilidad es indeterminada antes de que se decida por una forma de ser u otra. Pero en cuanto lo hace, cuando elige, cuando decide, da lugar a la finitud. El individuo entonces es finitud porque solo puede consumar y llevar a cabo algunas posibilidades fácticas de ser. Así, por ejemplo, alguien puede querer ser investigador en filosofía, pero solo cuando se decide por esa posibilidad de ser, da lugar a la finitud en su ser, da lugar a esta posibilidad fáctica existencial de ser. En segundo lugar, el cinismo es eternidad. El espíritu lleva dentro de sí la huella de lo eterno. Lo eterno en el espíritu es aquello que le ha sido dado desde siempre por el poder creador. El cinismo es al mismo tiempo temporal, en tanto que el acto libre se realiza temporalmente en las formas a través de las cuales él mismo decide constituirse. En tercer y último lugar, el individuo es libre en tanto es capaz de elegir su modo de relacionarse con el mundo y por lo tanto de relacionarse consigo mismo, de llegar a ser quien es o de quizás no elegirse. No puede renunciar a esa condición de libertad, ya que ésta le ha sido dada desde siempre y lo constituye ontológicamente. Esta tensión dialéctica no hace más que enfrentar al hombre al desafío de llegar a ser quien él mismo es. El sí mismo como espíritu es un ser posible, y en tanto ser posible es un ser libre. El espíritu es posibilidad indeterminada, en tanto posibilidad antes de o para la posibilidad, es decir, en tanto es él mismo indeterminada posibilidad de ser. Su condición de posible y de libre, al igual que su carácter espiritual, no es creada, sino que es padecida por él. En el concepto de la angustia, Kierkegaard sostiene que, cito, la realidad del espíritu se presenta siempre como una forma que incita su posibilidad. Fin de cita. Para Kierkegaard, cito, la posibilidad consiste en que se puede. Fin de cita. Es decir, la posibilidad es la potencialidad originaria del espíritu de poder elegir su modo de ser en un plano lógico todavía, ¿no? Porque la posibilidad aquí se mantiene indeterminada. Así, en tanto soy espíritu y por lo tanto soy aún
posibilidad indeterminada, puedo determinarme de diversas formas en el plano de lo fáctico una vez que me decida por una forma u otra de ser. Puedo ser música, puedo ser investigadora, puedo ser profesora, etc. Pero hasta ese momento en el que yo todavía no me decido, la posibilidad sigue estando en el plano de lo indeterminado. Elegir mi modo de ser también significa elegir ser yo misma o elegir no serlo. Si me elijo, involucro todo mi ser en mis elecciones, es decir, me comprometo total e íntegramente con aquello o aquel que elijo. Así, quien decide comprometerse con una persona y elige construir junto a ella su historia personal, se está eligiendo así en su relación con otro, en tanto compromete todo su ser en esa relación. Esto se daría en el caso de la persona ética o la persona que está y desarrolla su existencia en un estadio ético. En cambio, quien elige no elegirse, prefiere lo inmediato, lo superficial, lo efímero, se ve hundido en la inmediatez de lo pasajero, ausente de todo compromiso, porque elige no comprometer su ser en su relación con otro. En todas sus relaciones puede elegir algo, puede elegir a alguien, pero no se elige a sí mismo en función de la relación con ese algo o alguien. Por eso generalmente es alguien que salta de una relación a otra. Por tanto, estas relaciones no forman parte esencial de su vida y de su historia personal. Este es el caso del esteta o de aquel individuo que desarrolla su existencia en el estadio estético, del que ya se habló en la ponencia anterior un poquito más. Bien, que el hombre sea capaz de elegirse o no elegirse, llegando a ser uno quien él mismo es, lo que da cuenta es de que existe una libertad originaria, que es la condición ontológica y fundamental del sí mismo como espíritu, que es anterior a la libertad entendida en términos de libre albedrío. Y lo es porque la libertad del espíritu en un sentido originario, antes de referir a su posibilidad de elegir entre una opción concreta u otra de ser, refiere a su constitución ontológica y fundamental, es decir, a su interioridad, a su ser como ser posible, como pura posibilidad indeterminada de ser. Esta es, para Kierkegaard, la condición de todo hombre en tanto tal, poder elegir ser sí mismo tanto como poder elegir no serlo, y en este sentido ser un ser libre. El ser posible no es una modalidad de su ser, sino que es su ser mismo. Antes de elegir un modo u otro de ser, el sí mismo es ontológicamente un ser posible. El existente padece su condición de espíritu y por lo tanto también padece su condición de libre. En palabras de Kierkegaard, cito, el espíritu no puede librarse de sí mismo. Fin de cita. No puede escapar de lo que él mismo es, porque su condición no es producida por él, sino que le fue dada desde siempre por el poder creador que la funda. Hasta acá lo que es el pensamiento de Kierkegaard. Y vamos ahora con lo que es Heidegger. Heidegger, sobre todo en Sein und Sein, ¿no? Ser y tiempo. En su pretensión de constituir una exégesis ontológica original del ser del ente, cuyo modo de ser consiste en comprender el ser de los entes, que es el Dasein, Heidegger despliega en Sein und Sein la analítica existenciaria del ser del Dasein y dirige su mirada a la estructura fundamental que constituye este ente, es decir, la existencia. Al igual que para Kierkegaard, para Heidegger, ser sí mismo también es existir. La existencia es la determinación fundamental del ser del Dasein. El término alemán Dasein quiere decir literalmente ser ahí. El Dasein es para Heidegger el ahí del ser, es decir, el lugar en el que el ser viene a la luz, el lugar en el que el ser se manifiesta. El ser solo se manifiesta al ente cuya existencia consiste en estar abierto a la manifestación del ser de los entes. El existente es el ahí del ser, en tanto es el único ente capaz de comprender su ser y el ser de los otros entes. En el parágrafo 9 de Sein und Sein, Heidegger señala que, cito, la esencia del ser ahí está en su existencia, es un poco lo que venía diciendo, fin de cita. Por lo tanto, su ser consiste en existir. Y existir no significa realizar un modo de ser que me viene dado de antemano, sino hacer ser por mí mismo
mi modo de ser en función del modo en que comprendo mi ser y el ser de los entes con los que me relaciono. De este modo, el ser del Dasein no designa una esencia que le viene dada de antemano, como lo es el caso de los entes ante los ojos, al que su propio ser les resulta indiferente, sino que su ser le va en cada caso, dice Heidegger, ¿no? Su ser le va en cada caso. Si su ser le vaya en cada caso al Dasein, significa que su ser es su tarea. Su ser no le resulta indiferente. El Dasein tiene a su cargo su propio ser, en tanto está arrojado a un hacerse a sí mismo en cada caso. Pero que al Dasein le va a su ser en cada caso significa además que éste se conduce relativamente a su ser como a su más peculiar posibilidad. Para Heidegger, cito, el ser ahí es en cada caso su posibilidad y no se limita a tenerla como una peculiaridad a la manera de lo ante los ojos, es decir, como algo extraño así o ajeno así, sino que él mismo es un ser posible. Fin de cita. La posibilidad no es un qué exterior que el ser ahí pueda tener, sino que constituye su ser mismo. Él es sus posibilidades. Por lo tanto, para el Dasein, existir consiste en ser sus posibilidades. Existir consiste en ser de tal forma que, siendo el ser ahí, se relaciona a su ser más propio como posibilidad. Existir significa comprender y hacer ser de un modo u otro, en cada caso, el propio ser. El existente comprende y hace ser su ser en función de las posibilidades de ser hacia las que se proyecta. Ahora bien, que el ser ahí sea en cada caso sus posibilidades, significa que él puede elegirse a sí mismo y ganarse, y puede también no elegirse nunca, perdiéndose en el impersonal. Al igual que para Kierkegaard, el sí mismo heideggeriano puede elegir ser quien él mismo es o no. Heidegger plantea esta cuestión en términos de propiedad o autenticidad, el término alemán es Eigenfähigkeit, o inautenticidad o impropiedad, y el término alemán es Uneigenfähigkeit. El modo de la propiedad e impropiedad determina el modo de relacionarse del Dasein con el mundo. Mientras el primero implica un modo auténtico de relación en la que el Dasein se abre a su ser más propio en su relación con el mundo, empuña y asume su condición ontológica más propia, que es la existencia finita, y elige el modo de ir muriendo, el segundo modo de ser implica un modo inauténtico de relación, en tanto que el uno, que no es nadie y que es todos a la vez, se comprende a sí mismo como ser ante los ojos, como ente entre los entes, cuyo ser le resulta indiferente y elige no asumir su propia existencia. Cabe aclarar que si bien el ser ahí es capaz de elegir el modo particular de relacionarse con sus posibilidades, de manera auténtica o inauténtica, no puede determinar su ser como existencia. Es decir, el existente no puede determinar el ser del ente que él mismo es decir, no puede determinar el sentido de su ser, sino solo el modo en que elige y decide existir. Esto, de alguna manera, estaría evidenciando una cierta pasividad en la constitución del ser ahí. El Dasein no puede escapar de su realidad más peculiar, no puede negar la determinación última de su ser como posibilidad. En este sentido, el Dasein no sería la esencia del hombre, sino más bien el fundamento de la esencia del hombre. Es aquello que le da u otorga al hombre su propia esencia, a saber, su existencia. Hasta aquí entonces el pensamiento de Heidegger. Finalmente voy a intentar brevemente y sintéticamente poner en diálogo a los pensadores en función de esto que fui exponiendo. Intentar poner en diálogo a pensadores de la talla de Kierkegaard y Heidegger no es tarea así, como ustedes deben saber bien, ya que son pensadores muy complejos y muy ricos también a la vez en su pensamiento. Mis aportes finales pretenden ponerlos en diálogo a partir de una problemática que consistiría en la posibilidad de acceder al ser del ser sí mismo, ¿no? En primer lugar, la ontología kierkegaardiana o ontología heideggeriana plantean la existencia desde una perspectiva, si se quiere, cercana, en tanto la esencia del espíritu y del Dasein consiste en existir. La esencia de ambos es su existencia.
Ser sí mismo para ambos pensadores es existir. Y existir al mismo tiempo es ser relación. Existir significa relacionarme, eligiendo el modo de relacionarme con el mundo. Recordemos que para Kierkegaard, el espíritu es lo que vuelve reflexiva la relación con el mundo. Soy espíritu, en tanto en mi relación con el mundo me elijo. Así como también el Dasein es relación al ser en un primer momento, en tanto es comprensión del ser, y es relación a sí mismo. Existir quiere decir hacer ser por mí mismo, mi modo de ser en función del modo en que comprendo mi ser y el ser de los entes con los que me relaciono. Por lo tanto, en ambos casos, existir significa relacionarse consigo mismo desde el modo en que me relaciono con el mundo. En segundo lugar, en ambas ontologías puede observarse que el ser sí mismo es un ser posible. Existir es también ser posibilidad. Para Kierkegaard, el sí mismo como espíritu es, en primera instancia, un ser posible. La posibilidad no es su modo de ser, no es que yo pueda elegir ser posibilidad, sino que es ser mismo. Por eso, la libertad del espíritu, antes de referirse a la posibilidad de elegir entre una opción u otra, un modo de ser u otro, remite a su constitución ontológica y fundamental, es decir, a su ser como posibilidad indeterminada de poder. Por su parte, al ser del Dasein le va su ser en cada caso. Esto significa que él es, no tiene, su posibilidad. El Dasein es esencialmente un ser posible. Existir significa comprender y hacer ser de un modo u otro el propio ser. Tanto para Kierkegaard como para Heidegger, siendo el sí mismo posibilidad, él es capaz de elegir ser sí mismo o evadirse a partir del modo en que elige relacionarse con el mundo. Por su parte, el espíritu es capaz de elegir ser o no ser quien él mismo es, hacer una síntesis espiritual a partir de sus elecciones. El espíritu elige elegirse a sí mismo cuando se involucra y compromete todo su ser en sus elecciones. Y elige no elegirse cuando no compromete su ser en su relación con el mundo. Esta es para Kierkegaard la condición de todo hombre en tanto tal, poder elegir ser sí mismo, tanto como poder elegir no serlo. Si bien es cierto que a Kierkegaard le interesa el individuo singular, en este caso determina un rasgo existencial propio de todo espíritu en tanto tal. Análogamente, el Dasein es capaz de elegirse a sí mismo en el modo de ser de la propiedad, ganándose así cuando asume su propia existencia finita, cuando elige el modo de ir muriendo, y también es capaz de no elegirse nunca, existiendo de un modo impropio, perdiéndose en el impersonal. El existente que se decide con una existencia propia es aquel que asume la condición de su ser como existencia finita. En cambio, el existente que se decide por una existencia impropia es aquel que se comprende a sí mismo como ente entre los entes que no se hace cargo de su propio ser. Y ya con esto termino. Esta posibilidad de elegirse o no elegirse no implica que el ser sí mismo como espíritu y el Dasein puedan decidir sobre el sentido de su ser. Ellos no deciden sobre su condición de espíritu o de existente respectivamente. No deciden sobre su carácter libre y posible. Esta condición les es dada de antemano. Ellos solo la padecen, no la crean ni la producen. En ambos casos, el sí mismo no puede no ser existente, no puede no ser libre, no puede escapar de lo que él mismo es. En Kierkegaard, el espíritu no puede hacerlo porque su condición le fue dada por un poder creador que lo trasciende y al cual se remite en la fe. En cambio, para el Heidegger de Simon Said, el existente no se funda en este poder creador, pero sí se ve impedido de elegir su condición de ser como ser ahí, como un lugar en el que el ser se manifiesta. De todas maneras, los análisis que Heidegger hace en Simon Said en torno a la cuestión de la pasividad de la existencia están todavía en ciernes y no son lo suficientemente maduros como sí lo serán en sus obras posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí en el chat algunas preguntas. José Luis dice, hay algo que inquieta el sentido de ese ser, de ese sujeto, y pregunta si Kierkegaard logra establecer un sentido, ya que según él, Heidegger afirma que no se puede establecer el sentido.
Pero eso, el diálogo continúa después con Graciano, que pone en duda eso y dice que quizás sea verdad en el Heidegger de ser y tiempo, pero que en el último Heidegger sí se ve ese sentido, y dice que es lo sagrado, y bueno, y entonces viene la pregunta, ¿sagrado en qué sentido o de qué forma? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Oh, ¿qué pasó? ¿Alguien está escuchando? Sí, Andrés se desconectó, cielo. Oh, ok, ok. Seguramente A entrar de eh, nuevo. está tratando de entrar en ese momento, sí. Mientras tanto, Graciano, ¿querés contestarle a José Luis Hernández? Sí, buenísimo. Aprovechamos hasta que reingrese Cielo. Bueno, me gustaría felicitarle a Cielo, muy bueno el trabajo, muy interesante. Si es una sola parte de la tesis de que está trabajando, bueno, estaría buenísimo ver todo lo que resta, ¿no? Sí, José Luis, yo entiendo y insisto, lo digo cada vez que puedo, que para mí Heidegger saca mucho, pero mucho, mucho de Kierkegaard, más de lo que él mismo reconoce, ¿no? Eh, y ahí recomendaba un texto del poeta argentino y sacerdote, Hugo Mujica, sobre Heidegger, en donde Mujica recupera el último Heidegger, eh, que, que habla sobre, ya te busco, si me aguardas un segundo, te busco ya el título, porque lo tengo en otro lado y te lo pongo en el chat. En realidad hay varios textos de Mujica, yo te voy a recomendar el que yo leí. Eh, pero sí, hay mucho, mucho de aguárdame, mi amor, aguárdame que estoy hablando aquí. Perdón. Eh, mucho de Kierkegaard y que no le hace justicia al no citarlo lo suficiente. Por eso los rastreos que hace Cielo son muy pertinentes porque permiten ver esa cuestión. No sé si Cielo ya se pudo conectar de nuevo, porque sería buenísimo No, escucharla a ella. no, me parece que no está Cielo con nosotros todavía, ¿no? No. No, no, se cayó de nuevo, se cayó de nuevo. Está buenísimo el tema y me parece muy relevante desde el punto de vista filosófico, puesto que Ser y Tiempo es quizá el texto más influyente del siglo XX en filosofía. Eh, Así que es muy relevante, muy relevante. Y después alguien hoy a la mañana también decía de cuánto hay Franz Rosenzweig en Hegel, eh, perdón, en Heidegger, y también es un autor de la tradición judía súper interesante, que no está tan puesto en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Pero bueno, quizás a los escritores religiosos le pase esto, ¿no? Que la filosofía sigue teniendo ese gran prejuicio con lo religioso. Bueno, no quiero hablar mucho más, si alguien más tiene algo para decir. Bueno, se ha generado también un diálogo acá. Mario Germán Gil Claros dice, dicha manera de elegirse a sí mismo como una ontología de lo que somos, que el mismo Foucault desarrolla en sus últimos escritos y que fue lector de Kierkegaard y Heidegger. No es, la pregunta, no es una ética y estética de la existencia en equilibrio,
Juan Daniel Gutiérrez Reyes dice, bueno, sin duda es muy interesante investigar la lectura que realiza Foucault de Kierkegaard, pero lastimosamente no es algo que se haya realizado. Y sin duda la estética de la vida como obra de arte. Y respecto a lo que decía Graciano, bueno, Jonathan dice la fenomenología francesa actual está representada por filósofos cristianos. Henri, Marion, Chrétien, que son excepciones a la falta de reconocimiento de los filósofos cristianos. Y creo que viene una ponencia en la próxima sesión con ese autor. Levinas también es un filósofo religioso. Lamentablemente me parece que tenemos que cerrar, ¿verdad? Le vamos a... Sí, va a estar disponible este chat, vamos a poder transmitirle las preguntas a María Cielo, ¿verdad? Es así. Así que yo voy a parar la acción entonces.